PowerPoint, nuestro software ya abierto. Y por ejemplo, nos vamos a ir al menú Archivo. Vamos a estar buscando algún diseño que sea de nuestro interés. Podemos darle más y más diseños y buscar algún diseño para nuestras diapositivas que sea de nuestro agrado. Acá tenemos una serie de diseños que PowerPoint presenta. Podemos elegir uno de ellos y si se fijan, podemos cambiar. Si no nos parece una forma de un diseño, podemos cambiarnos hacia otro y en este caso elegir el que más nos agrade. Hay una serie de plantillas que PowerPoint provee para que nosotros podamos crear nuestras presentaciones y a partir de estos diseños fabricar o generar nuestras presentaciones. Si en algún momento ese diseño no es de nuestro agrado y queremos cambiarlo, pues podemos venir a la barra de menús en el menú diseño y buscar cambiar el diseño que nosotros tenemos por otro que sea de nuestro agrado. También podemos generar un cambio en ese diseño de colores en la misma barra de menú de diseño. En el menú diseño podemos elegir, por ejemplo, los diferentes colores o matices con los que nosotros queremos jugar. Y en este caso, PowerPoint nos provee una paleta de colores bajo los cuales nosotros podemos trabajar y podemos elegirlos entre aquellos que más nos agradan. Una de las cosas que les recomiendo es que si no han pensado en su diseño, elijan una que no sea con demasiados colores y pueden utilizar acá su presentación. Voy a agregar acá lo que es mi título. Y en este caso vamos a estar haciendo una presentación de prueba. Solo por poner algo. Nosotros podemos elegir ese título como lo vimos en un video anterior y cambiar el estilo de nuestra fuente a uno que nos guste. En este caso, yo voy a estar trabajando lo que es con los word art o los estilos word art que podemos elegir en este caso al seleccionar nuestro título. Se nos habilita el menú formato y podemos irnos a esta ventanita que aparece acá y vamos a dar clic en esta esquina. Nos aparece entonces el menú formato con el cual podemos estar trabajando. Y quiero que probemos, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer más adelante, qué tipo de formas nos gustaría que tuviese nuestra letra. Si queremos cambiarle el relleno, por ejemplo, y elegir dentro de la gama de colores que PowerPoint nos ofrece, uno que nos parezca y jugar con él. Además de estarle cambiando un poco el tamaño para que ese efecto de relleno pueda verse un poco más. Podemos también agregar algún relleno con imagen a nuestra letra. Y si tenemos, por ejemplo, una imagen en nuestra PC que queramos agregar, podemos agregar esa imagen. Si no logramos que se vea bien, podemos ir a la barra de formato y elegir, por ejemplo, un contorno para nuestra letra o nuestro título, en este caso, que realce esa imagen que hemos escogido. Cambiar también nuestra forma o el tipo de letra para que pueda verse un poco más nuestra elección. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Creo que es mucho. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo se vería nuestro título con lo que es una imagen como relleno. Por supuesto, ustedes pueden elegir una más. Les recomiendo que si ya este título tiene
la imagen como relleno, puedan elegir para la letra de subtítulos un relleno menos llamativo o un relleno que juegue con el anterior. Podemos cambiar el tipo de letra y elegir una fuente para nuestro subtítulo que juegue con la que ya hemos elegido anteriormente. Vamos a insertar una nueva diapositiva y en este caso vamos a estar poniendo nuestro primer tema. Esto lo estoy haciendo a manera de ejemplo. Y ustedes pueden ir eligiendo cambiar las fuentes o jugar con fuentes o copiar esos formatos que ya se tienen. Por ejemplo, acá yo elegí darle a ese tipo de fuente. Puedo seguir manteniendo ese tipo de fuente acá o jugar con los word art. Por ejemplo, podríamos probar en este caso un relleno para nuestro primer tema que sea con textura, con una trama. Y vamos a darle acá a nuestro tema. Vamos a buscar un relleno con textura o relleno de trama. Podemos jugar con los colores. Vamos a darle un poco más de tamaño para que se pueda notar la trama que hemos elegido. Si se fijan, podemos elegir un relleno de trama que nos guste. Podemos cambiarle lo que es el color de relleno, solo que al cambiarlo vamos a tener que volver a elegir la trama. Podemos jugar con lo que es el contorno de nuestra letra y acá podemos ver, por ejemplo, un poco más detallado nuestro primer tema. Vamos a incluir, por ejemplo, acá un gráfico a manera de ejemplo. Podemos elegir un gráfico circular o de otra forma. Vamos a elegir en esta ocasión, yo voy a elegir un gráfico circular para que ustedes puedan observar qué es lo que hace PowerPoint al momento en que nosotros insertamos un gráfico. Nos abre una ventana de Excel en el cual podemos ubicar nuestras categorías y podemos ver, por ejemplo, en este caso para nuestro tema tenemos ciertas categorías que queremos incluir. O vamos a ubicarles el nombre de categoría mejor. Por ejemplo, acá si yo quiero ver la categoría de animalitos, podemos ver cuál es el animal que prefieren las personas. Un gato, un perro, un pájaro o un pez como mascota. Por ejemplo, podemos ver si hay otro tipo de mascotas. Y acá vamos a poner una cierta frecuencia para que podamos irla observando. Y a manera de tener datos, yo solo voy a poner acá, por ejemplo, cómo se vería nuestro gráfico. Cuando nosotros hemos creado nuestro gráfico, también podemos trabajar nuestro gráfico y quitarle o darle color a nuestro gráfico. Quitar estos elementos que aparecen acá. Nos vamos a esta pestaña. Si se fijan, nos aparece el menú de diseño del gráfico y podemos elegir que no tenga un título
que no tenga etiquetas, ninguna, que no tenga ninguna leyenda. Si queremos agregar de nuevo las etiquetas, vamos a irnos a más opciones de etiquetas y acá nosotros vamos a poder ver si lo que queremos es que dentro de esas etiquetas que nos aparecen, nosotros queremos ir agregando, por ejemplo, dentro de esas opciones, el nombre y quitar el valor de esa etiqueta. Esto lo estoy haciendo porque más adelante vamos a utilizar eso. Entonces activamos, lo repito, en el menú, en agregar elemento al gráfico, en el menú de diseño del gráfico, más opciones de etiquetas, se nos abre esta ventana y podemos quitar o desactivar el que nos aparezca el valor y que nos aparezca el nombre de la categoría. Y en este caso tenemos la posibilidad de cambiar esa etiqueta, ponerle un color o tamaño más grande o más pequeño, si lo preferimos así, para que nuestro gráfico se vea un poco mejor. Podemos también cambiar el tamaño de nuestro gráfico y en este caso nos vamos a marcar, lo vamos a marcar y nos vamos a ir acá a formato. Vamos a darle un tamaño más cuadrado a nuestro gráfico. Y ya tenemos acá, por ejemplo, un poco más grande nuestro gráfico. Si está muy grande, lo que vamos a hacer es minorizar un poquito más el tamaño acá. Esto es para que no lo hagamos al pulso, sino que determinemos un tamaño básico. Esta es la forma en cómo podemos agregar gráficos. Vamos a ver cómo podemos agregar o insertar una imagen. Y en este caso, por ejemplo, yo voy a buscar una imagen que quiero que puedan observar y que podamos modificar. Y en este caso vamos a buscar esta imagen. Esta imagen no tiene fondo, pero por ejemplo, voy a borrar esto. Queremos que nuestra imagen tenga otro color, otra forma. Y lo que vamos a ir haciendo es viendo acá cómo cambiar ese color a nuestra imagen. Vamos a cambiarle en formato el color. Podemos cambiarle a un color más suave. Quitar la saturación de color un poco más. Agregar un poco más de tono. Y ya nuestra imagen parecería que es como la imagen de una caricatura. Si queremos, por ejemplo, crear alguna cita sobre esto, algún cuento,